y amén. Gracias, Señor. Vamos a buscar la palabra del Señor que se encuentra en Romanos capítulo 8. Vamos a leer Romanos 8 del 1 al 27. Gloria al nombre de Jesucristo. Romanos 8 del 1 al 27. Gloria al nombre de Jesucristo. Cuando lo tengan pueden decir amén. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y vamos a explicar un poco, no vamos ¿verdad? Porque esto conlleva tiempo en profundizar, en escudriñar, pero vamos a ver por encima lo que la palabra nos enseña. El tema es viviendo en el Espíritu. Lo dice ahí en Romanos capítulo 8. Viviendo en el Espíritu. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Le damos gracias al Padre. Leemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, escuche bien, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea que si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué de esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Bien, aquí nosotros tenemos que entender y tenemos que dejar claro. Nosotros tenemos en los caminos del Señor o apartados, ¿verdad? Tenemos dos maneras de nosotros vivir. O vivimos en el Espíritu o vivimos en la carne. Entonces, el que quiera vivir en el Espíritu es porque quiere vivir agradando a Dios. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos agradar a Dios? La única manera que nosotros podemos agradar a Dios, dice la palabra del Señor, es que el que me ama, mi palabra guarda. Entonces, si la palabra nos enseña eso, pues nosotros tenemos que acatarnos a lo que dice la Escritura, practicar lo que dice la Escritura y vivir por lo que dice la Escritura. Entonces, por eso es que hoy en día vemos que muchas iglesias tienen muchas cosas fuera de la voluntad de Dios, muchas cosas carnales, muchas cosas terrenales, tratando de ¿qué? Tratando de agradar al hombre, tratando de agradar a los hermanos. Hay muchos pastores que han cedido a cosas que no son parte del evangelio para atraer más gente, para que la gente no se vaya, para que la gente se sienta cómoda, para que la gente se sienta alegre, para que se sienta contenta, gloria al nombre de Jesucristo. Pero hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta de acuerdo a la palabra del Señor. Dice desde el versículo 1, dice, en Romanos 8:1, dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que usted no va a ser condenado si usted anda conforme a lo que Dios establece en su palabra. A vivir, ¿verdad? Usted ha escuchado la palabra santidad, eso quiere decir separado para Dios. Y hoy en día nosotros vemos como que se quiere vivir un evangelio como que a nuestra manera, como nosotros pensamos, como nosotros queremos. Por eso es que vemos que hoy en día hay tanta división dentro de la iglesia y podemos pensar que es una enemistad entre hermanos, pero no es así. Lo que pasa es que hay gente que ha atesorado lo que dice la palabra del Señor, mas sin embargo hay otros que han convertido en libertinaje su vida delante del Señor. Entonces la Biblia nos enseña que va a llegar un momento que Cristo va a poner las ovejas a un lado y va a poner que las cabras a un lado, ¿verdad? En referencia a que las cabras son aquellas que andan brincando, que andan saltando, que no hacen caso, mas sin embargo las ovejas escuchan la voz de quién, del pastor, y lo siguen. Por eso es que es importante que nosotros entendamos, amados hermanos, que no es cuestión de nosotros seguir modas de iglesia, que no es cuestión de nosotros acatarnos a nuestros tiempos, como mucha gente dice, que nosotros, ¿verdad? Las personas que por lo general son personas conservadoras, que es como se le llama, que ¿verdad? Usted ve que se conserva su cuerpo, conserva su manera de vestir, son más prudentes, gloria al nombre de Jesús, tienen un estilo un poco más natural, no se pintan, no hacen esto, no hacen lo otro, porque usted se preguntará por qué, porque han decidido no andar según la carne. Estos son deseos de la carne, el que usted quiera el que usted se mira en un espejo y usted quiera resaltar. No estoy diciendo que usted va a andar mal vestido, que usted no se va a bañar, que usted no se va a peinar, que usted no se va a arreglar. Pero la realidad es que, amados hermanos, nosotros cuando vamos a las Escrituras, la Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio agradable, que nosotros en cuerpo, alma y en espíritu tenemos que ser irreprensibles. Entonces, ¿dónde dejamos el cuerpo? ¿Dónde dejamos el espíritu? ¿Y dónde dejamos nuestra alma? Ahora bien, hay muchas cosas en nosotros que se van manifestando a través de ¿qué? Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único y exclusivo Salvador, nosotros podemos sentir, ¿verdad?, ese perdón de pecado del cual ahora nosotros somos deudores, como dice la palabra del Señor. O sea que nosotros le debemos a Dios. No Dios nos debe a nosotros. Por eso es importante entender que el Evangelio le pertenece a Cristo y no nos pertenece a nosotros. Que yo no puedo andar como yo quiera andar, sino que yo debo de andar como Jesucristo anda. La Biblia dice que el que es de Él anda como Él anduvo. O sea, que Cristo vivió separado de lo que era moda, separado de lo que eran todas esas cosas, amados hermanos. Porque usted me dirá, pero ¿cómo así? Bueno, los fariseos tenían su propia moda. ¿Su propia moda cuál era? Seguían vistiendo de una manera, pero seguían predicando lo que ellos entendían, lo que ellos creían. Y la gente, por eso es que llega un momento que Jesucristo le dice y establece que, dice, oigan todo lo que ellos hacen, oigan todo lo que ellos dicen, y pónganlo por práctica, porque lo que se está hablando es una realidad, pero no vivan como ellos viven. Porque, amados hermanos, porque la iglesia ya estaba corrompida para ese tiempo. Por eso es que Jesucristo establece un nuevo evangelio, establece una nueva iglesia desde cero, amados hermanos. ¿Por qué? Para que nosotros entendiéramos primero que el pacto ¿verdad?, que nosotros
a través de Jesucristo somos partícipes ahora, que somos ¿qué? Herederos de la gracia de Jesucristo. Gracia, ¿qué significa? Significa favor inmerecido. Pero es importante que nosotros entendamos que nosotros éramos enemigos de Dios y gracias a Cristo, Cristo nos reconcilió con el Padre, entregándose a sí mismo como sacrificio, dándolo por cada uno de nosotros. Ahora bien, la Biblia establece, desde el versículo, usted lo puede ir leyendo, desde el versículo Romanos 8:5, dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando usted entonces empieza a pensar mucho en cosas de la carne, es cuando usted empieza a desocuparse, a desatender lo que es la oración, lo que es el ayuno, que el ayuno se fue de vacaciones en la iglesia. Y estoy hablando de la iglesia en general, amado hermano. No importa qué iglesia usted asista, póngase a pensar de cuándo fue la última vez que usted hizo un ayuno. Pero vamos a hablar del ayuno real del que habla la palabra, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero voy a tocar algo por encima. El ayuno establecido por la Biblia no es el 6 a 12, no es el 6 a 6. El ayuno establecido por la Biblia, que es el ayuno personal. El ayuno congregacional se puede hacer de 6 a 6, ¿verdad? Como lo hacían los hebreos en la antigüedad, pero el ayuno que es personal, para que Dios rompa cadena, para que Dios rompa ligaduras, amados hermanos, es de 24 horas. Si usted quiere ver y usted quiere agradar a Dios, usted tiene que empezar a ayunar para que usted empiece ¿qué? A mermar, para que usted empiece a menguar, para que usted empiece a renunciar a lo que usted es. La gente piensa que va a hacer un ayuno y va a salir predicando y va a salir hablando lengua y va a salir dando profecía y va a salir haciendo un montón de cosas, pero cuando termina un ayuno que no ve nada, amado hermano, empiezan a sentirse tristes, empiezan a sentir que perdieron el tiempo, empiezan a sentir tantas cosas que son erróneas, porque el ayuno no es para eso, amado hermano. Usted lo puede presentar en ayuno y en medio del ayuno usted lo puede presentar a Dios, pero realmente el ayuno, amado hermano, es para que Dios rompa cadenas, para que Dios lo liberte, para que Dios lo haga de lo que son los deseos de la carne. Por eso es que es importante que nosotros siempre busquemos la Escritura y que todo lo corroboremos con la Escritura. La Biblia dice que la ley, el Antiguo Testamento era débil. ¿Por qué? Y que ahora entonces, ¿qué pasa? Dice en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. O sea que la ley era débil. Entonces, por eso es que Jesucristo viene y establece un nuevo pacto. Entonces, si ya nosotros nos separamos, nos desligamos de lo que es, ¿verdad?, la ley, no es que nos desliguemos de la palabra del Señor, pero si nosotros nos desligamos de lo que son las instrucciones que se le dio al pueblo hebreo y Jesucristo nos da unas nuevas instrucciones, entonces nosotros tenemos que buscar en el Nuevo Testamento todo lo que se practica dentro de la iglesia. Porque si hay alguna persona que me pueda hablar a mí, me pueda decir en el Nuevo Testamento donde Jesucristo habla de la danza, habla de las pantomimas, habla de todas esas cosas, amado hermano, y no es para que usted diga, pero espérate, porque yo tengo un ministerio de qué, la Biblia no lo habla. Eso es algo que usted se inventó y que se inventó su pastor y que se inventó alguien para tener el reconocimiento. Lo que nosotros tenemos que entender es que el hombre escasea de qué. El hombre escasea de reconocimiento. El hombre siempre quiere que uno le dé reconocimiento, que uno siempre le diga lo estás haciendo bien, que uno todo el tiempo esté ahí. La Biblia a mí me enseña que toda la gloria y que toda la honra le pertenece a Jesucristo. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a desprendernos de eso, de ese ego, de esa falta de reconocimiento y empezar a someternos a lo que dice la Escritura. Ahora bien, entonces la Biblia dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea que el que vive en la carne, el que vive sin la oración, el que vive sin el ayuno, el que vive, amados hermanos, sin leer la Escritura, sin hacer vigilia, sin vivir para Dios, sin dedicarse a Dios, porque este es el problema de la iglesia. El que es cristiano en este tiempo, cuando único quiere orar es cuando viene a la iglesia. Entonces mire esto, cuando son los cultos de oración, entonces que le da con leer la Biblia. Entonces cuando son cultos de estudio es que le da con orar. Entonces cuando son ayunos es que le da con bregar el teléfono, mirar el reloj y entonces le da con un ratito leer la palabra, un ratito oración, un ratito se levanta, te canta un corito, hace todo al revés y hace todo lo que va en contra de lo que se supone que nosotros hagamos. Por eso es que es importante que nosotros dejemos que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que haga, que nosotros le dejemos que sea Él que nos guíe, que nosotros le dejemos que sea Él que tome el control de nuestra vida. Pero para eso entonces nosotros tenemos que renunciar a los designios de la carne, a los deseos de la carne. Nosotros entonces
tenemos que ¿qué? Ahí entonces yo lo voy a invitar a que usted vaya conmigo al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Vamos a buscar Gálatas capítulo 5. Desde el versículo 16. 5, 16. ¿Verdad? Después de las rayitas que vienen los versículos. Después de las rayitas, versículo del 1 al 27, ¿verdad? Que es Romano y Gálatas 5 al 16. Bien. Ahora, entonces, aquí la Biblia nos enseña y nos dice también en el libro de Gálatas, desde el versículo 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No los satisfagan. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mi hermano, aquí está la carne. Aquí está el Espíritu. Aquí está el Espíritu. El Espíritu se va a oponer a los deseos de la carne. La carne se va a oponer a los frutos del Espíritu. Fíjate que en la carne, ¿qué hay en la carne? Deseo. Y en el Espíritu hay frutos. Una diferencia sumamente grande, gloria al nombre de Jesucristo. Una diferencia que nosotros vamos a ver ahora. Dice en el versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, o sea, que cuando usted, amado hermano, no vive en el Espíritu, la carne se va a manifestar, se va a mostrar, va a enseñar lo que usted tiene. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca. Entonces, un deseo. ¿Qué es deseo? El deseo, para que usted vea, el significado es un impulso y un movimiento afectivo hacia algo que se apetece. Fíjese bien y preste atención. Deseo quiere decir impulso o movimiento afectivo hacia algo que se apetece, o sea, que se le tiene un afecto. Hay veces que nosotros, sin darnos cuenta, y muchas veces nos damos cuenta, pero nos hacemos los locos, es que los deseos de la carne que nosotros tenemos, muchas veces que le cogemos afecto, le cogemos cariño. ¿Por qué? Porque se nos apetece ser de esta manera. Uno, mire cómo empiezan las manifestaciones. Manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? El primero es adulterio. Ese es el primero. Vamos a contar. Usted lo lleva allá en la Biblia. Estamos en Gálatas 5, versículo 16 en adelante. Y vamos a contarlo. Uno, ¿verdad? Estamos hablando de los deseos de ¿qué? De la carne. Los deseos de la carne. Número 1. Adulterio. Relación íntima, voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Vamos a explicar esto. El adulterio nosotros sabemos, ¿verdad?, que es una relación fuera de la relación. Perdón, gloria al nombre de Jesucristo. Si usted está casado, aquí no cuentan los novios, no me venga a mí a decir que su pastor le dijo que si ustedes eran novios y vivían juntos, que usted está bien delante de Dios, porque es mentira. Usted sigue viviendo en fornicación, usted sigue mal delante de Dios, usted tiene que separarse, no es que se dejen, pero usted tiene que entonces tomar su distancia, orarle a Dios,
Si son compañeros, casarse. Si no, amado hermano, pues mira a ver lo que hace, porque si Cristo viene, usted se va a quedar. Ahora bien, el adulterio, esto es dos personas casadas, viene una tercera, y una de las dos personas, el varón o la hembra, tienen una relación íntima, voluntaria, entre una persona y otra que no sea su cónyuge. O sea, este es el primero que Dios menciona. ¿Por qué? Porque también adulterio es cuando nosotros le servimos a Dios, pero empezamos a buscar dioses ajenos, empezamos a buscar dioses distintos, porque nosotros por la palabra en el Espíritu, nosotros somos la novia. Entonces Jesucristo siendo el novio, nosotros tenemos que serle fiel al novio. Entonces una persona que no es fiel en el noviazgo no va a ser fiel en el casamiento. Por lo tanto, amado hermano, a menos que Cristo no esté en el asunto, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando, una persona que no le es fiel a Dios, amados hermanos, no se puede vestir porque no va a ser salvo de ninguna manera. No hay manera que usted pueda ser salvo, no hay manera de que el Espíritu Santo de Dios lo pueda justificar a usted en tal acción. Usted se imagina usted que usted va a la iglesia, usted ora, usted lee la Biblia, pero cuando llega a su casa empieza a prenderle vela a los santos, empieza a orarle al crucifijo, empieza a orarle un montón de cosas que no son de Dios, que no están en el propósito de Dios y que violentan la Escritura. Usted se convierte en un adúltero. Porque si usted confesó que Jesucristo es su único salvador, mi hermano, solamente en Jesucristo es que hay salvación. Entonces usted no puede estar buscando otras cosas aparte a lo que es Dios. Amén. Ese es el primero, adulterio. Gloria al nombre de Jesucristo. Ya, ¿verdad? Hablamos de que ¿qué? Ya nosotros entonces hablamos de que es una relación íntima, voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Eso cuando usted tiene intimidad con otra persona, ya usted sabe, si usted está casado, si usted no está casado y usted tiene, mi hermano, usted está en fornicación, no hay más nada, 2 más 2 son 4, no le busque, ¿verdad? Las 4 patas al gato. Vamos entonces al número 2. En el número 2 la Biblia nos enseña que ¿qué? El primero es adulterio y el segundo, ¿verdad? Aquí tenemos el segundo, es la fornicación, que es de lo que estamos hablando. ¿Qué es la fornicación? Es tener ayuntamiento, o sea, tener un junte, o cópula, que es atadura, carnal, fuera del matrimonio. Se lo voy a explicar otra vez. Fornicación es tener un junte o una atadura carnal fuera del matrimonio. O sea que se vuelve que una atadura. Pero como nosotros estábamos hablando, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesucristo. Y decimos que las obras de la carne son manifiestas porque usted las va manifestando. El que es adúltero tiene que tener una manifestación con una persona. El que es fornicario tiene que tener una manifestación, tiene que tener una intimidad, tiene que, ¿verdad? Hacer un gesto, hacer algo, ¿verdad? Para que se cumpla lo que es la fornicación o lo que es el adulterio. Vuelvo y le repito, la fornicación es tener un junte o atadura carnal fuera del matrimonio. Si usted no se ha casado, hable con sus pastores, dígale que usted quiere arreglar su vida, órele al Señor antes de casarse y cometer el error. Mucha gente se desespera cuando llega a los caminos del Señor y quiere casarse rápido. Si Dios no le ha confirmado que ese no es su compañero, le va a ir mal. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, la tercera, ya vamos por 3 deseos de la carne. La tercera nos habla que es la inmundicia. ¿Qué es una inmundicia? Es una suciedad, impureza y deshonestidad. Cuando usted no es una persona honesta, cuando usted es una persona impura, ¿usted qué? Usted anda en inmundicia, usted anda sucio, ¿verdad? Lo que le llamamos sucio, lleno de pecado. Entonces, vamos entonces, dice que hay una cuarta. ¿Cuál entonces es la cuarta? Dice que es la lascivia. La lascivia es el apetito inmoderado de algo. Aquí yo le voy a explicar un poquito lo que es la lascivia para que usted entienda. La lascivia se manifiesta en los adúlteros, en los fornicarios, en los homosexuales, en los drogadictos. Mi hermano, cuando usted tiene la necesidad de hacer algo que usted no se puede controlar, usted tiene lascivia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Por eso es que nosotros vemos,
personas que violan, personas que roban, pero hermano, y caen presos, y salen y vuelven y roban, y caen presos, y vuelven y roban, y siguen robando porque es un deseo incontrolable. ¿Por qué? Porque son esclavos. Cuando algo te somete, es porque ¿qué? Es porque te ha tomado como esclavo. Entonces Satanás ha tirado el lazo de la lascivia, ha tirado ese demonio de lascivia, esa atadura de lascivia, y por eso es que ya usted no se puede controlar. Por eso es que usted, amado hermano, si usted está en fornicación, por eso es que usted siente ese deseo de ¿qué? De ser infiel, y de ser infiel, y de ser infiel. ¿Por qué? Porque, amado hermano, es algo que usted no puede controlar. Siempre los demonios a usted, por eso es que es bien importante entender lo que son los deseos. Deseos de la carne. Es un deseo, es algo de lo que ¿qué? De lo que yo quiero que se manifieste, porque es algo que yo quiero. Es algo que ¿qué? Que le he cogido afecto. Es algo que ya lo hago parte de mí. ¿Por qué qué? Porque se me apetece. Hay veces, amados hermanos, que ya cuando el enemigo, usted pasa a estar que a estar bajo un principado, bajo potestades, entonces quiere decir que ese impulso, el enemigo te va a impulsar, pero ya no se te apetece porque tú quieres que tú quieres ser libre. Pero para eso, amado hermano, usted tiene que anhelarlo, usted tiene que desear que Jesucristo rompa cadenas, rompa ataduras, que usted pueda ser libre a través de la sangre de Cristo, y que el Espíritu Santo de Dios venga y lo selle, y que entonces usted pueda ¿qué? Vivir de una manera diferente. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero esta lascivia, amado hermano, por eso es que nosotros los seres humanos siempre tenemos una perspectiva muy errónea de lo que es el pecado o de lo que está mal. Si nosotros vemos a alguien robándose un dulce, lo reprendemos obviamente, pero si lo comparamos con alguien que mata, nuestra perspectiva humana nos dice que peor es el que mató, porque este que robó, sí robó, pero no le hizo daño a nadie. Esa es nuestra perspectiva humana. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos a desprendernos de toda esa carnalidad para dar en el Espíritu, porque delante de Dios, amados hermanos, si ellos dos mueren en el mismo instante en el que robó y en el que mató, se van a perder los dos iguales. Entonces lo que usted tiene que entender